y hoy hablando de este tema que no es estrictamente numismático, pero es un tema que se relaciona con el dinero, con lo cual, sin duda que tiene aristas tangentes, indirectas, con la numismática. Es un tema que hace varios años lo venimos hablando con Gonzalo Menéndez, que por suerte está acá, y lo venimos charlando, y últimamente Sergio Eboger, el socio, aquí también presente, fue un impulsor para que llegáramos a esta charla, decir, bueno, tenemos que discutir este tema. Así que bueno, gracias también al impulso de Sergio, que estamos hoy tocando. Algunas aclaraciones. Yo no soy experto informático, tengo los conocimientos básicos de un usuario, con lo cual en algún momento de la charla, si alguien quiere hacer aportes, los aportes son bienvenidos. Ineludiblemente yo voy a tocar temas tecnológicos, porque esto es tecnología, pero en todo caso mi aporte va a ser más un aporte desde el punto de vista de un economista, de la historia del dinero y dónde el Bitcoin se ubica. ¿Sí? Así que esas aclaraciones. Bienvenidas las preguntas, me interrumpen, yo voy a tratar de que logremos cumplir el objetivo que me planifiqué. A lo sumo terminaremos 10:30, 11 de la noche. No se asusten tampoco los que están por Zoom, en una hora trataremos de liquidar esto, pero que no sea un monólogo, me pueden cortar en cualquier momento. Bueno, la primera diapositiva es para empezar un poquitito con humor. En algunos grupos de WhatsApp, me parece que hace algunos meses circulaba ahí algún tipo de chanza de una persona que compró en alguna subasta internacional esta medalla y pensando que era un Bitcoin, la persona había soñado con que había ganado unos $50.000, porque había pagado la medalla $350 y decía, y ahora la vendo en 50.000. Lógicamente, la medalla no vale $350, sino que vale $4 o $5, $10. ¿Sí? O sea, ¿qué es el Bitcoin? Vamos a hablar de muchas cosas, pero no es esto, ¿no? Claramente. El Bitcoin es una cosa abstracta, una cosa intangible. Esto es una medalla o un souvenir. Ni siquiera podemos decir conmemorativo, porque no conmemora nada. Esto más bien sería propagandístico, de publicidad, que se vende en distintos sitios, y ahí Daniel trajo algunas que tenía, digo, si alguno de ustedes quieren verla en diferentes metales. Estos son de $300, son más baratos. Sí, eso ya Daniel las trajo, así que arreglen la compraventa con Daniel. Yo no tengo ninguna comisión, nada, no quede involucrado. Bueno. Entramos en la parte seria, ¿no es cierto? Algunas definiciones básicas para empezar. Estamos hablando que el Bitcoin puede decirse es una moneda digital, una criptomoneda, como van a encontrar en los diarios, y cripto tiene que ver de un arte o técnica del cifrado de mensajes, ¿no es cierto? Cosas muy técnicas en las cuales no vamos a entrar. También suele presentarse que el Bitcoin es un activo digital que tiene un cierto valor, un cierto precio, y entonces ahí empiezan las preguntas. ¿Es realmente un activo? ¿Es un activo financiero? Lo profundizamos un poquitito más adelante. ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve para hacer transacciones. Con un Bitcoin se pueden pagar deudas, se pueden comprar cosas,
y se pueden hacer operaciones cambiarias. Puedo vender los bitcoins, obtener dólares, obtener monedas de otros países, ¿verdad? Si bien ya se estaba desarrollando con anterioridad al año 2008, probablemente lo que fue la crisis financiera internacional, cayó ahí a fin del 2008 en Estados Unidos con la quiebra de Lehman Brothers, recordarán este banco de inversión, y después vino toda una cola muy larga de entidades en problemas que tuvieron que ser socorridas, muchas de ellas por la Reserva Federal de Estados Unidos y también en el caso de Europa. A partir de ese momento, entonces, seguramente se acelera el proceso de desarrollo del Bitcoin y se lanza en 2009 en plena crisis financiera internacional, donde cayeron varias entidades, cayeron varios bancos y se ponía en riesgo muchas cosas. Esa crisis del 2009, y no me quiero ir del tema, tuvo cosas interesantes, porque si bien la crisis estalló en Estados Unidos, la posición de liderazgo de Estados Unidos como moneda no fue puesto en duda, y de hecho se origina una crisis, el sistema financiero amenaza a caerse, y sin embargo la corrida se produce a favor de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, de los dólares en efectivo, como recurso de última instancia, como se llama. Muy diferente a las crisis que estamos acostumbrados acá en estos países, donde se produce una corrida, caen los bancos, la moneda pierde valor, nuestra crisis 2001 Argentina, 2002 Uruguay, ¿verdad? Bueno, lo habrán leído también en diversos artículos. Estamos hablando de un creador anónimo que responde a ese nombre, Satoshi Nakamoto. Seguramente un grupo de desarrolladores, de ingenieros, obviamente con una inteligencia superior, lograron armar esto en el anonimato, y bueno, y se presentaron bajo ese nombre, y lanzaron entonces en 2009 el Bitcoin, coin de moneda en inglés, bit que viene de la idea que se trabaja, ¿no es cierto?, en computación, con los ceros y los unos, con dos números, de ahí el binary digit. Y esto también es muy interesante, el Bitcoin como unidad, al estilo de nuestros centésimos o centavos en otros países, se divide no en 100 o en 1000 partes, sino en 100 millones de partes. Esto es algo interesante para después pensar en cuanto a lo que puede llegar a ser en un futuro, si el Bitcoin progresa, la unidad de cuenta. Es bastante complicado ponerle precio a una computadora, a un alimento en Bitcoins, porque estamos hablando de que un Bitcoin hoy, nada puede nombrarse en Bitcoin cuando su precio está arriba de los $40.000, hay que recurrir entonces a los Satoshi, pero los Satoshi, al dividirse en 100 millones, imagínense la complicación para hacer las cuentas. En los últimos años nosotros hemos ido al desuso de los centésimos, de los centavos en Argentina, prácticamente. Acá con el Bitcoin profundizaría esos usos al tener esa cantidad enorme de ceros como está marcado ahí. Me tomé el trabajo y junté algunos números que también me parece que es muy interesante para ubicarnos en el tema. ¿Cuántos bitcoins hay hoy circulando, emitidos? Casi 19 millones.
el grupo creador, mostrando la inteligencia de este grupo. Por supuesto que esa inteligencia está siendo bien remunerada. Conservaría aproximadamente de 1 millón de bitcoins, o sea que estaríamos hablando al precio de hoy, que hoy estaba en el orden de los 42.000, 43.000 dólares. El grupo creador tendría unos 42.000, 43.000 millones de dólares hoy. O sea que el invento les dio resultado hasta ahora a ellos seguro. Casi 19 millones. Ese es el precio que yo hice de esta charla, la cerré el domingo. El domingo estaba cerca de 50.000. Hoy cayó a 42, 43.000 dólares. Y hoy hubo una noticia muy importante que tiene que ver un poco con esa caída, que tiene que ver con una especie de segundo golpe que le dan las autoridades chinas a las criptomonedas. En mayo había habido algún tipo de declaración en este sentido y esta mañana se produjo una profundización de eso. Bueno, directamente China declara que todas las criptomonedas son ilegales sus transacciones, se las van a penalizar a quienes operen en ellas, etcétera, etcétera. Después abordaremos el tema legal, pero bueno, eso hizo que se produzca un retroceso y en vez de los 50.000 que estaba el domingo, estamos hoy en 42.000, 43.000 dólares. Fluctuaciones de precios muy grandes. Bueno, si nos permítanme seguir usando esos 50.000 como está ahí, a 19 millones de Bitcoin que están dando vuelta, emitidos hasta ahora, estamos hablando que del orden de los 941.000 millones de dólares, o sea, estamos hablando de un valor cercano a 1 billón de dólares para nosotros, o lo que es 1 trillón en la nomenclatura anglosajona, que ellos corren 3 ceros menos que nosotros. 1 billón de dólares, esa es la circulación de hoy. Claro, es una pregunta muy antipática, ¿no es cierto? Preguntar en una sala si es mucho o poco 1 billón de dólares. No lo miremos desde el punto de vista individual, a nosotros nos alcanzaría con muchísimo menos que 1 billón de dólares. No es una cifra monstruosa a nivel macro, y ahí puse un solo ejemplo. 1 billón de dólares es el 40% de lo que vale hoy la empresa más grande de cotiza en la bolsa de Nueva York, que es Apple, Microsoft, Amazon, están las tres ahí bastante cercanas. Son empresas que valen 2,5 billones, trillion para los estadounidenses. Google también, pero Google vale menos, Google. Pero también empresas de ese tipo de magnitud, con lo cual estamos hablando que todos los bitcoins que circulan hoy no alcanzan para comprar media empresa. Estamos hablando de una de las empresas líderes, ¿no? ¿La deuda de Estados Unidos más o menos te acuerdas? No. Son números muy grandes que se miden en términos del tamaño del producto. Pero en billones, ¿no? Sí, son trillones. Se miden en términos del producto. Un país debe 90% del producto, 100% del producto. La deuda de Estados Unidos hoy es más de 100% del producto, y aparte estamos en momentos en que la deuda se agrandó rápidamente con el tema de la pandemia, los déficits fiscales aumentaron, etcétera, etcétera. Y hay alguna... Para situar esa cifra, por lo menos ahí hay algún número, ¿no es cierto? O sea, los dólares, billetes y monedas que circulan por el mundo suman unos 4 billones. O sea que los bitcoins es un cuarto de los billetes y monedas en dólares. Pero después, si ampliamos un poco el concepto de dinero y ya pensamos lo que está en las cuentas corrientes, lo que está en las cajas de ahorro, todo eso suma unos 20 billones, solo de dólares. Después están los euros, están los yenes, etcétera, etcétera. Peso argentino, sí. Bien, Daniel, para ponerle optimismo siempre.
A ver, porque esto lo vamos a tocar más adelante en cuanto a cuando entremos en la parte de futurología. Estamos hablando de un número grande, pero que un número que todavía no tiene relevancia en la circulación de monedas a nivel mundial. Y adelanto un poco esto, digo esto pensando en la posición que van a tomar los bancos centrales en el futuro. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, principalmente en cuanto a estas monedas, que por el momento las miran, no dicen mucha cosa, dicen algo feo, cosas feas, pero no cosas muy relevantes. La van dejando. No actuaron todavía como actuó China hoy, que les dije, y que les pegó ese gol. El Bitcoin es la criptomoneda líder, la más famosa, la de mayor volumen, etcétera, etcétera. Pero hay hoy más de 8.000 criptomonedas. A mí me sorprendió hasta el número, ¿no es cierto? En cualquier página financiera que entre, encontrarán ya una lista de criptomonedas con su cotización online, como si fueran acciones o monedas de países que tienen su cotización. Entonces encontramos el Bitcoin, el Ethereum, que también es muy importante, cerca de un tercio del Bitcoin. El Bitcoin Cash, que no tiene nada que ver con el Bitcoin, lo crearon gente que está relacionada con el Bitcoin, pero para que sea algo más fácil de operar. Seguramente al ser más fácil de operar no tiene la seguridad de que tiene Bitcoin. Bueno, esto ustedes entrando y poniendo cualquier buscador le salen ahí las cotizaciones. Y hay varias criptomonedas que tienen un funcionamiento diferente, que están pegadas al dólar para evitar volatilidad, ¿sí? O sea, tener una unidad de esa criptomoneda es tener un dólar. Ha habido una empresa que ha estado bajo regulación y le encontraron bastantes problemas, porque si una unidad de esa criptomoneda significa un dólar, estamos en una cosa muy parecida a lo que era antiguamente la convertibilidad en oro de las monedas. Quiere decir que quienes manejan esa criptomoneda tienen que tener los dólares de respaldo de las que están circulando, ¿correcto? Y bueno, parece que eso no se cumplía, decían una cosa y hubo ahí algún tipo de problema. Pero ese es un segundo enfoque de la criptomoneda, que es decir, no que el mercado fije su cotización, sino que la ato a una moneda y trato de decir, bueno, con la tecnología que tiene esta criptomoneda es mejor tener little coin que tener los dólares en efectivo. Después cada uno tendrá su preferencia, ¿cierto? Bueno, es un poquito como introducción, simplemente para decir de qué vamos a estar hablando. Lo que viene lo dividí en tres partes, donde las dos primeras son partes más importantes y la última para citarla, pero tengo poca cosa para decir. La primera parte de los temas tecnológicos, la segunda parte, que es lo que más me gustaría discutir, los temas económicos, dónde se inserta el Bitcoin en la historia del dinero, y la última parte, los temas operativos. No hice el disclaimer, como se llama, que hay que hacer al principio, pero lo aclaro, trato de dar una visión objetiva. Nunca compré un Bitcoin y no pienso comprar Bitcoin al menos en las próximas 72 horas, como dicen los disclaimers. Correcto, así que no tengo ningún interés como para jugar de un lado ni tampoco del otro. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? ¿Hay un limita la creación? Sí, ahora no, pero está perfecto, lo que pasa es que no quiero adelantarme para no irme.
Acordate que hablamos de un número de circulación de 18.820.000. Bueno, ya va a venir enseguida, Freddy, la respuesta. Vamos entonces a los aspectos tecnológicos. El Bitcoin está muy utiliza esta tecnología blockchain, que muchos críticos del Bitcoin dicen, bueno, lo que vamos a rescatar después es la tecnología, que es una tecnología que se puede usar en informática, en un montón de cosas más. La idea de la criptomoneda es decir, bueno, acá estamos eliminando intermediarios, acá no hay bancos centrales, acá no hay ningún tipo de banco, otra entidad, esto está todo descentralizado. Como dice la diapositiva, el propio control de los procesos lo hacen los usuarios. Y ahí viene entonces esta figura que tiene un nombre que por supuesto que es la de los mineros, que cuando uno habla enseguida de los mineros, uno se imagina el pico, la pala y gente sudando a la imagen tradicional. Bueno, esto se le llama mineros, pero es una cosa totalmente distinta. Si hay alguien que suda acá son las computadoras, en todo caso, ¿no es cierto? Y hay que ponerle ventiladores por la temperatura que levanta. Ahí hay un... No sé si lo alcanzan a ver, un diagramita muy sencillo que dice, bueno, la primera, el punto 1, alguien que quiere la computadora, está en la computadora, le quiere enviar dinero a otra persona, entonces sale la transacción de la computadora y como que se representa en un bloque. Esa transacción, vamos a decir, se va al aire, se va a la nube, y ahí empieza el rol que juegan todos los usuarios que están en la red, que entran en una especie de competencia resolviendo cálculos. Acá, Eduardo, cuando quieras me ayudás, sí. Resolviendo cálculos, apoyando la descentralización del sistema, y esos usuarios son los que terminan convalidando las operaciones que se realizan, y vamos a decir, en esta competencia, el usuario que gana termina juntando un montón de transacciones, las cierra en un bloque y el bloque quedó aprobado. Estoy usando palabras lo más sencillas posible para que ustedes lo entiendan. ¿Y quién va a estar interesado de poner computadoras para ayudar a todo el sistema a que se hagan esas transacciones? Los mineros. Y los mineros reciben una recompensa. ¿Qué reciben como recompensa? Bitcoins. Se llaman granjas de bitcoins. Y en muchos lugares es un gran negocio, alquilan locales, ponen rack y ponen, o sea, no torres, o sea, solo las placas con sus fuentes y las máquinas a trabajar. Y ventiladores, porque eso está a las 24 horas así a morir. Exactamente. En ese negocio nuevo que originaron estas criptomonedas, es un negocio nuevo, hay que poner computadoras poderosas, con tarjetas gráficas de última generación, servidores, por supuesto, todos los equipos, porque obviamente va a ganar, va a lograr cerrar el bloque y llevarse el premio en Bitcoins el equipo que tenga mayor capacidad de hacer los cálculos. ¿Sí? Bueno, ese es un poco el proceso descentralizado. Es como decir, esto se va, la transacción se fue a la nube, todo anónimo, esta persona que quiere enviar dinero aparece anónima y está toda la red funcionando en forma anónima y se convalidan las transacciones y reciben recompensas. Ahí está un poco, y al final viene la respuesta de Freddy.
Bueno, primero y antes de llegar a la respuesta a la pregunta que hizo Freddy, este proceso de minería, ¿no es cierto? Sin, como dije, sin pala, sin pico, que surgió, bueno, implica inversiones, y, como decía acá Eduardo, inversiones importantes, de comprar todos los equipos, pero se han armado grandes empresas, incluso grandes empresas que cotizan en bolsa. ¿Sí? Gastamos tanto, invertimos tanto, gastamos tanto, y nuestros ingresos son los bitcoins que minamos, y tenemos una rentabilidad. Y lo que ha estado en los últimos tiempos, que ha salido a luz y se ha discutido mucho, es el consumo de energía que está detrás de este proceso. O sea, todo el proceso de convalidación de esas transacciones en Bitcoin requiere un proceso, requiere un gasto en consumo energético muy elevado para que todos esos equipos funcionen. En Venezuela, que la energía sigue siendo muy barata, se están formando muchas de esas granjas por el bajo costo de la Por el energía. bajo costo. El país clave en esto, utilizando el término que mencionó Eduardo, donde se instalaron la mayor cantidad de granjas, es en China, porque la energía es muy barata. El problema es que la energía en China está basado en una energía que está en plena colisión con los temas ambientales. La matriz energética en China todavía usa carbono, fósiles, en porcentajes extremadamente elevados, en vez de usar energías renovables. El Banco de China es el máximo inversor en emprendimiento de extracción de carbono en todo el mundo. Exactamente. Que todo lo que quieren tratar de cambiar con la parte medioambiental, ¿no? Claro, y aparte hablando siempre de un país que, el país creo que es estamos hablando del número 12 del mundo de población, ¿no es cierto? O sea, no estamos hablando que hay un país que se quedó en el tema energético, eso, sino que es un país que explica un porcentaje importante de la población mundial. La emisión de bitcoins está topeada en 21 millones. Esto de alguna forma es en contraposición o una respuesta a la comparación con el dinero que nosotros estamos habituados a usar y cuya oferta, cuya emisión la manejan discrecionalmente los bancos centrales. Bitcoin lanza un programa que, si no me equivoco, llega hasta el año planificado 2144, donde le va otorgando a los mineros un premio cada vez más chico, o sea, premios decrecientes. De tal forma que yo puedo dar infinitos premios de acá al 2144, pero como los premios son cada vez más chiquitos, hay una convergencia que el total de Bitcoin, que hoy ya casi llega a 19 millones, no va a pasar de 21 millones. Entonces eso es un argumento para decir, señores, esto a diferencia de las monedas que estamos acostumbrados a usar, tiene una oferta limitada. No va a haber... Como el oro, hay tantas toneladas y se acabó. Exactamente. La oferta tiende a ser fija, no es fija, pero tiene un tope. Porque el tope en el caso del oro o la plata es la naturaleza. Y lo que se va sacando todos los años es marginal en relación al stock de metales que ya se sacó en los miles de años para atrás. ¿Sí? Ese es un poco el argumento. Con lo cual, el negocio de la minería, de acá al futuro, pueden pasar dos cosas. O que la rentabilidad baje porque los mineros van a recibir cada vez menos Bitcoin por los bloques que logren convalidar,
o se va a necesitar que el precio del Bitcoin siga subiendo para que el negocio de minería sea rentable. Parecería, visto así, que la suba del Bitcoin es como algo necesario para que este proceso se mantenga sin ningún tipo de problemas en el futuro. La idea de que los mineros sean miles, cientos de miles o lo que fueren, garantiza la estabilidad del sistema. Alguna vez vi algún video donde explicaban, si mañana llegara a haber una empresa que controla el 51% del minado, bueno, esa empresa podría, si tuviera mala fe, generar problemas al sistema. Porque el sistema ya tiene un jugador que es la mitad más uno del total. Con lo cual ahí el sistema correría algún tipo de riesgo. ¿Sí? Con lo cual, cuanto más mineros haya en el mundo, el sistema va a funcionar de acuerdo a lo que puede ser el pensamiento de su hermano. Con la misma mentalidad, ¿verdad? Los creadores de esto, ¿no? Me imagino, habrán pensado, por ejemplo, en la moneda que me digas, dólar, pues lo que sea, porque si yo domino o emito moneda, ¿verdad? Caso vamos a hablar de los dólares, que son los más, ¿Sí? digamos, los más difundidos en el mundo, ¿no? La lógica se creó para justamente decir, pero ¿y si? Bueno, ahora hacemos repaso de la lógica que estás pensando. Sí, aspectos tecnológicos, lo dejamos atrás. ¿Alguna pregunta, algún aporte? ¿Quedó más o menos claro? Entiendo todo este proceso de alto costo de consumo energético, el proceso de minería, de crear, digamos, Bitcoin. Pero en el momento que yo voy a comprar un Bitcoin y o compro un producto que es en Amazon por Bitcoin. Sí. ¿Eso también insume o necesita Claro, toda esta red? Y si tú estás haciendo lo que compras, si yo entiendo bien esto, cómo funciona, no tiene mucha importancia si a Amazon le compras un libro o lo que fuere. Pero vos estás haciendo una transacción que vos le estás transfiriendo a Amazon o al vendedor dentro de la plataforma de Amazon el Bitcoin. Ahí está la transacción. Lo va a hacer un minero. ¿Cómo? Lo va a convalidar un minero. Lo va a convalidar un minero. ¿Cuánto cobra la granja? Hay toda una tabla que te digo, llega hasta el 2144, donde tiene el premio establecido por bloque. Una máquina. A medida que las transacciones en Bitcoin aumenten, Sí. quizás esa aceleración que está programada así, o ese proceso, se va a acelerar. En corto tiempo, que se llegan. Se va a llegar antes. No. Sí, por eso, ¿cómo cobra la granja? Esa es lo del granja. Sí, la granja que se cobra por un porcentaje. Si aumentan No. las transacciones, no, Tiene que llegar antes. tiene que llegar antes. cobra por bloques. No sé ahí, Eduardo, si vos podés ayudar. Cobra por bloques. Un Satoshi, vamos a ponerle. Es probable que a medida que las transacciones aumenten dentro de lo que ellos han programado, ¿sí? Dentro del programa este que hicieron, si las transacciones aumentan y va a tener que haber más bloques, se reduzca el beneficio o el premio por bloque. Gonzalo. Está previsto dentro del programa de Bitcoin que puede llegar un momento que las personas que hagan transacciones tengan que pagar por hacerlas. Sí. Y incluso hay quienes dicen que si yo hago una transacción y quiero que salga más rápido, yo ofrezco que pagar tanto al que lo apruebe. Sí, hay comisiones que se están pagando, para que la transacción sea aprobada más rápido. Lo que pasa es que igual hay un problema técnico, que es el proceso de la transacción,
está limitado por la potencia de esas computadoras. Entonces también hay que tener en cuenta eso. ¿Con qué jugás? ¿Con qué equipo? Yo he leído de que hay equipos que los tienen en lugares donde está frío, que decía, Exacto. son cuevas de frío, Sí. prácticamente. Sí. Yo ahora toco ahora esta máquina, ¿tá? Que ahora está grabando, está concentrando el zoom, etcétera, y está hirviendo. ¿Tá? Porque está acercándose al límite de su capacidad. Pero esas máquinas están las 24 horas así. Si no se cocinarían, si no las tienen en un ambiente frío. La pregunta es cómo se genera el cálculo a resolver. Hay un cálculo a resolver bárbaro. Sí. Eso es un algoritmo matemático. La parte medular de la moneda. No te lo van a decir a vos. No. La mente creadora digamos, tiene la solución. Sí, bueno. Como dijimos, se quedaron con 1 millón de Bitcoin, se quedaron con 50.000 millones de dólares. O sea, resultaron bien remunerados, pero obviamente que detrás de esto, que lleva más de 10 años, hay una ingeniería de primer nivel, sin duda. Yo me lo imagino, ¿no? Quizá muy infantilmente, pero ese bloque capaz que es, imagínate, si vos el 5, para sacar un 5 de oro, para elegir números entre 40 nomás, la cantidad, ¿no?, de combinaciones que tiene. Sí. Imagínate, un bloque puede ser un Sí. numerito, una cantidad de, yo qué sé, 50 numeritos. 50 números, sí. Y si vos no le pones la clave esa, amiga, no lo vas vas a a querer borrar. borrar. No, acá no hay. No hay un ejemplo conocido, digo, que debe haber. Sí, La naranja por lo menos le llega. hay videos donde te explican el tema pero imagínate lo que es la computadora actuando, haciendo cálculos, son cosas que superan si tuviéramos un pizarrón con un drive o una tiza. Para cerrar y no irnos más, y un poquito respondiendo, hay algo ahí que tiene que ajustar, pero no el que se va a acelerar y se va a llegar antes a la emisión de los 21 millones. ¿Correcto? Cuando dicen 2144 es como decir, bueno, ¿por qué 2144? Y más allá de que ninguno de nosotros va a estar en 2144, es como decir, bueno, por el 2144 seguramente va a haber otra moneda que es mejor que esto y esto ya no va a existir. ¿Correcto? Pero el premio siempre tiene que existir, porque si los mineros no tienen premio, se terminó se cae todo, se cayó la convalidación del sistema. ¿Qué ocurriría, una pregunta para responder, qué ocurriría si cae un sistema de glitchado, donde tengan una gran cantidad de bloques cerrados, digamos, y cae? Cae por hackeado, cae por lo que sea. Bueno, la idea justamente de acá de nuevo te pido que me ayudes, Eduardo, pero en lo que yo entiendo, el sistema descentralizado, esta información está en los bloques en todos lados. En realidad no está en ningún lado, Claro. Está en todos lados. Si me hackean a mí, me hackean a mí, pero la información está en 1 millón de lados más, por lo cual se va a poder... El Es sistema... como la web, es una telaraña. Ahí. Entonces, vos podés cortar algunos filamentos, pero no es imposible cortar todo. Los hexágonos, cada punto que se une con otro hexágono, cada nodo, ¿viste? Está así. Vos podés sacar un pedazo del panal y sigue comunicándose por todo eso. Pensé que el dueño de un encriptado o una granja que tenga una cierta cantidad de encriptado era único. No, ahí está. Acá nada es dueño de nada, está todo compartido. Bueno, vamos un poco a reflexionar en los aspectos económicos. Rápidamente, cosas que sabemos, simplemente repasamos. Cientos y miles de años de historia. Esto sí es numismático. Esto es más economía, decir, bueno, ¿dónde cae el Bitcoin? Porque hay que abrir la cabeza, la tecnología
digo, yo como economista me especialicé siempre en el área monetaria financiera, yo podría haber dicho dos barbaridades, nos vamos a tomar algo, cortamos el Zoom y decir, muchacho, no va. Todo lo que es tecnológico, nos guste o no nos guste, vamos a tomarlo seriamente, vamos a tratar de analizarlo y después veremos para dónde va la cosa. Pero me parece que la racionalidad no la podemos perder. El dinero surge como una necesidad para salir del trueque. ¿Correcto? El trueque tiene tremendas dificultades, unas cosas básicas, que es encontrar a alguien que quiera lo que yo tengo y yo deseo lo de él. Es muy difícil eso. Con lo cual el dinero nos soluciona, nos presta ese servicio. Yo le voy a comprar a Freddy una moneda y ni le pregunto qué le doy a cambio a Freddy. Le doy Bitcoin. Bitcoin. Muy bien. Freddy, rapidísimo. Bueno, como es bien conocido, los primeros bienes que fueron usados como dinero, tabaco, la sal, hay muchísimos ejemplos, de decir bienes que tenían algún tipo de propiedad que pueden ir pasando de mano y que tienen una aceptación generalizada. En esto que un premio Nobel, James Tobin, lo presentaba como un concurso de belleza, es decir, bueno, están todos los bienes, están todos compitiendo para ver quién quiere ser dinero. Y ganaron los metales, por las diferentes propiedades que tienen los metales. Durabilidad, lógicamente un tomate no puede ser un buen candidato para hacer dinero, porque a los 10 días se pudre. Durabilidad, divisibilidad. Y finito, no infinito. Utilidad finita. Un montón de propiedades. Ganó principalmente el oro, la plata. Empieza a producirse, manejada por estados muy primarios, en distintas etapas de formación, la monedación, porque el oro, ya sea en barras, en granalla, en polvo, lo que fuere, trae un montón de trastornos también. El uso de balanzas, etcétera, etcétera, la pureza. Con lo cual, la monedación es una especie de la vestimenta que se le pone a quien ganó el concurso de belleza para que todavía quede más lindo. Lo que no quiere decir que ese metal no tenía algún tipo de dificultades, por ejemplo, desde el punto de vista del transporte. Y entonces ahí aparecen los papeles. Los robos. Los billetes. Aparece el billete simplemente como un sustituto de ese metal, léase 10 pesos con respaldo de oro, equivalentes a tanto de oro, etcétera, etcétera. O sea, poseer el papel, pero en realidad yo sé que poseo el metal, pero es más fácil transportar el papel y no el metal. El metal está en algún lado de resguardo. Hasta llegar al billete sin respaldo, porque en el medio diferentes gobiernos no hicieron buena letra y empezaron a ver más papeles que los metales guardados en la reserva de los bancos centrales. Sí, el último episodio fue el episodio del año 71 con Nixon en Estados Unidos, donde se termina, ya era una convertibilidad de bancos centrales, no era una convertibilidad del público. El público no podía ir a convertir sus dólares en oro, quedó una convertibilidad entre bancos centrales y se rompe con ese famoso episodio donde De Gaulle le manda a los aviones a retirar tantos lingotes de oro. Y llegamos al dinero de nuestros días, al dinero fiduciario,
dinero que es respaldado por una ley donde los estados, los gobiernos dicen: este dinero es obligatorio, su circulación, yo garantizo la aceptabilidad total y yo también recibo por su valor facial, se pueden pagar impuestos, etcétera, etcétera. In God we trust. ¿Correcto? Pero hay un Estado, hay una ley. Y una garantía, que es el Estado. Que es la garantía. Sí. Ya desde hace muchísimos años para atrás, desde la época de los metales, los estados, desde la época feudal, y de ahí viene el nombre que figura ahí abajo de señorazgo, señoraje, los señores feudales, debido a sus continuas guerras, en los momentos que necesitaban financiamiento adicional, lo que hacían era modificar el contenido metálico noble de la moneda. O sea, tengo 100 monedas de oro, las recojo y con esos 100 monedas de oro emito 200 nuevas monedas de oro, pero las monedas van a tener menos contenido de metal noble. Con lo cual, el Estado, ese señor feudal, lograba 100 monedas de financiamiento para la guerra con el mismo oro que no había más oro. En términos modernos, los bancos centrales emiten dinero, emiten papel y billetes, Inflación. sin ningún tipo, porque ya estamos en la época del dinero fiduciario, sin ningún tipo de reserva metálica, y a eso es lo que se le llama señorazgo o señoraje, que es en definitiva un ingreso adicional que tienen los estados y que por supuesto cuando ese uso se hace excesivo termina originando una suba de precios muy importante, lo que conocemos como inflación, y ahí se origina otro concepto que es el llamado impuesto inflacionario, que terminamos pagando todos nosotros como ciudadanos y que termina recaudando el gobierno a través de la emisión de esos papeles que van perdiendo valor. Lógicamente, esa posibilidad de financiamiento la tiene únicamente el gobierno, no la tiene la empresa de la esquina, el kiosco de la esquina, la industria que está en la Unión, ni la tenemos nosotros como familia. Si queremos financiamiento, tenemos que ir al banco, tenemos que pedirle a un familiar, a un amigo, a lo que sea. Con lo cual, para los gobiernos, esa emisión en el mundo moderno es algo muy importante y estoy lógicamente haciéndolos pensar en lo que significa Bitcoin entrando a disputar este partido, si es que lo empieza a disputar en serio. ¿Se entiende hacia dónde apunto? Bueno, ese dinero fiduciario, a partir de las últimas décadas, los últimos años, lógicamente que se empezó a ayornar a las tecnologías, aparecieron las tarjetas de débito, aparecieron nuevos métodos de pago, los PayPal, los Pay, Google Pay, Square, un montón de empresas que ofrecen un servicio que podríamos considerar más bien de transferencias, como también hoy ya los bancos aquí en Uruguay lo permiten a través de un ingreso en la computadora, poder hacer una transferencia rápida de mi cuenta a la cuenta de ustedes, casi en forma instantánea, si es dentro del mismo banco, ¿no es cierto? Ninguna de estas cosas, son todos ayornamientos, pero ninguna de estas cosas pone o puso en jaque el concepto de dinero fiduciario.
simplemente son ayornamientos tecnológicos en el nuevo mundo, en la modernidad que estamos viviendo. Pero el Estado sigue teniendo, los gobiernos siguen teniendo la facultad de emitir su propio dinero porque eso es una potestad monopólica que le otorga la ley. Y me salteé donde estaba toda esa emisión de alguna manera fallida que hicieron los bancos privados en el siglo XIX, que, bueno, que ocasionaba las corridas cuando los bancos no tenían el respaldo y terminaban en quiebras bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí aparece el Bitcoin en algún momento. Y seguramente en los próximos años ya está estudiando, principalmente material que he podido ver, el Banco Central Europeo, parecería como que el que está liderando esto, un poquitito más avanzado que la Reserva Federal de Estados Unidos, el concepto de dinero digital, el concepto de una billetera digital, donde en vez de tener simplemente los pesos, los dólares, los euros, el papel, los vamos a tener en una billetera que la vamos a poder ver en la computadora, en el celular, etcétera, etcétera. En China ya existe, ya pagan. China paga todo por el teléfono. Son cosas distintas. Sí, eso es el WeChat. Son cosas distintas. Una cosa es cómo pagás, yo puedo pagar con el teléfono o te puedo hacer una transferencia con la computadora. Otra cosa es que el billete y la moneda se transformen en digitales. Vos lo que estás haciendo cuando pagás por el teléfono es con dinero que tenés en una cuenta bancaria, me haces la transferencia. Eso no es el dinero digital, porque vos tenés la plata en un banco. La idea de que vos tenés el dinero en efectivo es que vos no dependés del banco, lo tenés vos en efectivo. Si el banco quiebra, vos seguís teniendo los billetes y monedas. La idea del dinero digital es que simplemente vos, en vez de llevar los papeles, lleves esos billetes digitalmente. Es como el Banco Central de Uruguay emite billetes de 5.000 pesos, el número 1 está. Pero existen físicamente los papeles. Hubo esa experiencia, hablábamos el otro día, Daniel, que hizo el Banco Central con una billetera de ese tipo, donde la billetera tenía hasta la numeración de los billetes. Yo creo que en este dinero digital no se necesita llegar a eso, a que veamos un billetito que pasa por... ¿no es cierto? Ahora, para que llegue a eso, el dinero digital, yo tengo que aceptar, vos sos un Estado, yo soy otro, yo tengo que aceptar que tu dinero digital está al lado en algo. No cambia. No cambia de esto, del dinero fiduciario. Seguimos hablando de dinero fiduciario. A ver, lo bajo para que entiendan. Nos va a complicar la vida como numismáticos en el sentido que no vamos a tener más el papel y el metal. ¿Qué coleccionamos? Fotos, saldo de cuentas. Las boletas. ¿Correcto? Pero el único que va a seguir emitiendo dinero es el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco Central de Uruguay, el Banco Central Argentino, el Banco de Brasil. No cambia el concepto. Es una adaptación tecnológica. Pero tenemos ahí el Bitcoin, que sí cambia el concepto. ¿Correcto? Bueno, un poquito más de cosas que ya fuimos diciendo. ¿Quién los emite? El dinero lo emiten los bancos centrales, ya ha pasado todo el recorrido histórico. Al Bitcoin lo emite un emisor privado descentralizado y desconocido, anónimo. ¿Qué respaldo tiene? Dinero fiduciario de cada país, lo dijimos, y el respaldo legal que le da la ley que instrumenta su circulación. Acepte billetes, porque los billetes se lo van a aceptar en otro lado, y
lo vamos a aceptar en las oficinas públicas como pago, etcétera, etcétera. Confianza. Crédito. ¿Cuál es el respaldo del Bitcoin? Su valor proviene del servicio que ofrece como moneda. Esta es la respuesta, entre comillas, oficial que da la página. Hay una página web, entren, miren, se divierten, que es bitcoin.org. En principio era una página que fundaron los Satoshi originales, ahora dice que no depende de eso, pero bueno, hay parentescos. Los Bitcoin tienen valor porque son útiles como moneda. Me voy a poner como abogado del diablo. Con lo cual, si yo digo que no son moneda, no tienen valor. Complicadito. Tienen características de dinero, basado en propiedades matemáticas en vez de confiar en propiedades físicas. O sea que el valor del Bitcoin está asociado a propiedades matemáticas. Hay que abrir la cabeza. Abreviando, Bitcoin está respaldado por las matemáticas. Con estos atributos, todo lo que necesita esta clase de dinero para mantener su valor es confianza y adopción. Bueno, la confianza es lo que hay que ganar, digo, está un poco ahí confuso esa parte. En el caso de Bitcoin podemos medirlo con su crecimiento en usuarios, comerciantes y empresas recientes. Perfecto, eso marca el éxito. Bueno, rápidamente, aspectos operativos. Uno puede operar personalmente y últimamente, para hacerlo más simple y para no correr incluso riesgo de que los bitcoins se pierden, habrán leído alguna vez anécdotas, tal persona perdió 5 millones de dólares en bitcoin porque se olvidó la clave, se murió y no le pasó la clave a la familia, etcétera, etcétera. Bueno, hay plataformas, Coinbase o Coinbase empezó a cotizar incluso en la bolsa de los Estados Unidos, una gran empresa que armó una plataforma para operar las criptomonedas. Y acá en Uruguay, que empezó a armar un poquitito de ruido, en los últimos días llegó Binance o Binance, como quieran pronunciarlo, que es también una plataforma y tiene una propia criptomoneda. Y veremos qué pasa aquí con el tema de regulación. Aquí en Uruguay hay un proyecto que presentó Sartori, todavía no está aprobado, de regulación del dinero digital, un proyecto bastante largo, y bueno, y veremos este tipo de cosas. Hay consultas a menudo, puedo comprar una casa pagando con bitcoins, hasta ahí no aparecen problemas muy grandes, porque yo digo, yo puedo comprar una casa pagando con chanchos si la otra parte está de acuerdo. Después el escribano debe tener un protocolo, en la escritura debe tener que figurar un valor en pesos o en dólares, entonces si le pago en chanchos, habrá que ponerle un precio a los chanchos. Si le pago en bitcoin, habrá que ponerle un precio en bitcoin. O sea, hacer transacciones así de ese tipo no modifica, pero avanzar en otras cosas ya puede quedar. Bueno, vamos al cierre. Algunas reflexiones, así no nos pasamos mucho de hoy. Hay un caso muy interesante, muy reciente, que es el caso de El Salvador, donde el pasado 8 de junio, o sea, estamos hablando de muy poco tiempo, adoptó al Bitcoin como moneda oficial. Salvador tiene el dólar como moneda oficial, ya desde el año 2000. O sea, no tiene moneda propia, como Panamá también, otro caso. Ecuador, Utilizan Ecuador también. Utilizan al dólar estadounidense, en el caso de Panamá, utiliza el Balboa, hasta moneda emite de $1 para un Balboa es igual a $1 para facilitar los cambios menores y no tener que pedirle moneda a la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Sí? Uno de los argumentos que se dio es que el 70% de los Salvador es un país muy pobre, como casi todos los países centroamericanos, con la excepción de Costa Rica y Panamá, si no me olvido de algún otro.
El 70% de los salvadoreños no cuenta con acceso a los servicios financieros tradicionales. Léase, 70% de los salvadoreños no tiene acceso a una cuenta en el banco. Y entonces se presenta que el Bitcoin va a ser la solución para ese problema. Es bastante raro. Bueno, ni bien empezó a regir la ley, días pasados, por reacciones muy contrarias, quemaron cajeros, manifestaciones callejeras, y ahí está la foto del presidente, un presidente joven, tiene un gran apoyo popular, de origen palestino, 40 años tiene. Seguramente recibió algún tipo de incentivo como para... a ver, lo que necesita el Bitcoin para que su uso se generalice es ganar la confianza, o sea, necesita propaganda. Bitcoin hizo, a través de estos años, muchas donaciones. El grupo hizo muchas donaciones a universidades. Wikipedia recibió donaciones. Y ustedes habrán notado que en los últimos tiempos, en los últimos meses, en los diarios, le aparece a ustedes en avisos así en la computadora, compre Bitcoin, invierta, puse $10 en Bitcoin y ahora tengo 1000. O sea, hay una movida, vamos a llamarla así, muy importante de difusión de... Eso está claro. Esto puede ser... Un experimento. Puede ser un experimento, es muy raro. Condenado a fracasar. Bueno. ¿Tienen acceso a los bancos? A ver, otra cosa, muy... Internet además de... El 70% no tiene acceso a Internet. El 70% de los salvadoreños no tiene acceso a Internet. La principal trama va por ahí. Si ya no tienen acceso a Internet, ya venían. Con todo lo que vimos, a priori parecería que lógicamente el Bitcoin es algo que se va a insertar en un grupo que tiene acceso a la tecnología, acceso a los bancos, que hasta hay un nivel educativo detrás para usarlo todo. Me surge la duda con eso que les decía, que el Bitcoin se divide en 100 millones, ¿cómo se pueden llegar a expresar los precios en esto? Bastante complicado. La masa sufrió una devaluación del 18%. Sí, bueno. La semana, sí. Bueno, hay una volatilidad de precios. Vamos a decir, desde su nacimiento la tendencia es así. Tocó un tope de 60.000, ahora está en 42.000. Hay una volatilidad. ¿Qué marca, perdón, no sé qué marca esa volatilidad? ¿La alza o baja? ¿Solamente el uso? Porque los bitcoins están ahí, o sea, no. Bueno, si yo te... No enriquecen. Lo discutimos por el final, ¿va? Porque quizás algunas de las cosas que están acá. Podría poner 10 diapositivas, puse 2, de algunos de sus críticos. Pero a ver, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Muy reciente declaración. Las criptomonedas han intentado y no han logrado convertirse en un método de pago viable. Aparte de su uso por fanáticos de la privacidad, hoy no tenemos una regulación adecuada. Otro presidente de la Reserva, no el presidente, sino de la Reserva Federal de Minneapolis. La Reserva Federal está dividida en varios estados. Dice, yo era más optimista acerca de las criptomonedas hace unos 5 o 6 años. Hasta ahora lo que he visto es 99%, déjenme ser caritativo, 95% de fraude, de hype, o sea, una promoción intensa, ruido, confusión. Y habla también de operaciones ilegales, al ser anónimo, drogas, prostitución, etcétera, etcétera. Un premio Nobel, Krugman, el Bitcoin pretende desestabilizar el sistema financiero mundial, es una estafa, es una burbuja. Stiglitz, otro Nobel de Economía, el Bitcoin debería ser prohibido, tendría que tener la transparencia al resto de las transacciones financieras. Warren Buffett,
90 años, uno de los más ricos del mundo. Las criptomonedas básicamente no tienen valor. No se pueden hacer nada con ellas excepto vendérselas a otras personas. Elon Musk es el dueño que creó Tesla, uno de los fundadores de PayPal, que está con esto que manda al espacio El turismo espacial. es una persona que está a favor de las criptomonedas, de la tecnología, es un líder joven mundial. Últimamente se puso la mochila del el costo de la energía que estaba detrás del proceso de minería de bitcoins. Y Bill Gates, que también apoyaba años atrás al bitcoin, ahora dice que no es bueno para el medio ambiente, es lo mismo, por la electricidad que consume. ¿Puede llegar el bitcoin a valer cero? Respuesta de la propia página que da Bitcoin. Sí, dice, la historia está llena de monedas que fracasaron. El marco alemán, el dólar de Zimbabue, aunque el fracaso de esas monedas ocurrió por la hiperinflación, casos no muy antiguos recientes de Argentina, de Bolivia, de la década del 70 y del 80, que tiene que ver con la excesiva creación de dinero, o sea, de oferta de dinero de los bancos centrales. En ese sentido, acá destaca, eso no va a pasar con Bitcoin, porque Bitcoin tiene 21 billones de máxima emisión. Pero bueno. Esto sería lo que el dólar es in God we trust. Si quiebra el dólar es porque el señor... Última. Desafíos que enfrenta Bitcoin hacia adelante. Y voy a unir los dos primeros puntos. El mundo, al menos en teoría, después alguien puede decir que en la práctica los pasos son lentos o alguien los cumple y otros no, pero el mundo, por lo menos en teoría, apunta a una transparencia en las transacciones. A nivel mundial. Vivo en Zambia y tengo una cuenta en Estados Unidos, ¿y por qué? ¿De dónde sacaste el dinero? El mundo apunta a eso. Sobre todo Europa, con todas estas reglas, se ha puesto a nivel bancario muy quisquilloso. Esto es un paso para el otro lado. Las transacciones son anónimas. La transparencia apunta a otra cosa también. Que los fiscos de cada país puedan recaudar más impuestos debido a la legalidad de las transacciones. Vamos al caso que nos toca hoy, o sea, tener tarjeta de débito, poder pagar con tarjeta de débito, poder pagar con tarjeta de crédito, es un problema si el comerciante vende negro. Porque todas las operaciones que se pagan por débito y por crédito quedan registradas en la tarjeta o en el banco. Con lo cual todas esas transacciones, el comercio, si no quiere correr riesgo, tienen que ser blancas. O sea, el Bitcoin llega en un momento que va en una oposición, en un camino opuesto al que el mundo financiero parecería que promueve. Entonces, regulación de cada país, no hay nada regulado todavía, todos los países están viendo. Transparencia. Tercer punto, seguridad tecnológica, por ahí surgió el punto. Algunos me preguntaban, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa esto? Y no sé. Esto es como un cohete que va a la luna, ¿no es cierto? O sea, si un día estalla, ¿qué pasa? Y bueno, uno se imagina lo que pasa, pero no. Acá tendríamos que tener un experto a fondo en informática para que nos diga. Sí, allá levantó uno la mano, así que adelante. No, pero
Como Santiago, supuestamente en una granja de servidores está todo preparado como si te tiran, si hay algún problema con alguna máquina o si hay algún problema con algún ataque, te tiran 2 o 3 servidores abajo, bueno, vas a tener un disco duro, vas a tener un servidor que va a cargar de la nube y va a cargar la cosa al toque. Si está bien pensado, no tendría por qué haber problemas, pero... Su funcionamiento desde el año 2009, que dijimos que salió, hasta hoy, va en esa línea, o sea, está demostrando que la cosa funciona. Sí, pero acá es un tema de confianza. No es un tema de seguridad tecnológica o cibernética. Si la gente pierde confianza porque ocurren esos ataques, se cae el Bitcoin. Bueno, pero Se cayó el sistema financiero uruguayo. con los dólares también. Porque la gente no tuvo plata en los bancos, ahora tiene sus ahorros. Sí, los sistemas financieros, en línea con lo que vos decís, hay que reconocer que tienen una particularidad. Se manejan eso que tú llamas confianza, que a veces los economistas decimos expectativas, se manejan más con expectativas que con hechos reales. ¿Por qué? ¿Quién lee el balance de un banco? O sea, ¿qué usuario lee el balance de un banco? Nada. Segundo, si lo leyera no entendería nada. Y tercero, normalmente los balances no tienen la velocidad que tiene la realidad financiera. O sea, un banco que enfrenta una corrida de depósitos, en 10 días se queda sin fondos. Y los balances normalmente son trimestrales. Entonces, ¿de qué me sirve? Es como a veces yo digo el problema que enfrentaron los diarios con la tecnología. O sea, yo compro un diario el lunes de mañana que me trae las noticias del domingo, que a veces el periodista escribe la noticia y son del sábado. Esa es la dinámica tradicional de un diario. Y es súper rápido. Entonces yo que estoy acá hoy por internet viendo las noticias online, digamos, sobre todo en el sistema financiero, el día miércoles, ¿para qué quiero leer un diario de las noticias del martes? Si yo ya estoy acá leyendo lo que está pasando el miércoles. No me digas que ayer el Bitcoin bajó, decime la cotización actual. ¿Correcto? Esto no quita que todavía existe mucha gente que tiene la tradición de comprar diario papel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, está la adaptación al mundo moderno. Cuarto punto, competencia entre las criptomonedas. Y ya terminamos. Competencia entre las criptomonedas. Dijimos que hay más de 8.000, hay una que es la BD, pero bueno, así como hay un banco central establecido por ley como monopolista, que es el único que puede emitir, acá en esto no hay prohibición para que hagamos un banco. Puedan surgir, claro, nos ponemos de acuerdo nosotros, contratamos a Eduardo, otro y sacamos nuestra propia criptomoneda. No quiere decir que vamos a tener éxito, pero lo podemos intentar. Si esto fuera un equipo muy bueno, hiciera una cosa muy buena, no quita que mañana venga otro equipo mejor que la que Satoshi y gane. Y bueno, el futuro, una competencia cuando las monedas digitales, las futuras monedas digitales estén instaladas y empiecen a funcionar en sistemas o en tecnologías similares a lo que es el Bitcoin. Hoy charlando, y para el término con esto, dentro de las muchas cosas que se pueden decir, una relacionada ahí, no pude encontrar la frase exacta para ponerla, pero que a mí me gustaba mucho, alguien que decía, en realidad el Bitcoin no solamente que no crea nada de bienestar social, sino que debido a este consumo de energía es un gasto social. O sea, una visión que dice, ¿qué le aporta el Bitcoin a la sociedad? Nada. Hoy no le aporta nada, porque hoy moneda no funciona como moneda. Y encima le consume energía. O sea, su aporte al bienestar de la sociedad es negativo.
Otros dicen que es energía al futuro. Estás comprando energía del futuro. Otro argumento. Y si aceptáramos, y de nuevo, una visión de la escuela vieja, pero no es importante, si aceptáramos que el Bitcoin es un activo financiero, habría que revisar muchos libros y muchas cosas, porque sería el primer activo financiero que detrás no tiene un pasivo. Porque la definición de activo en finanzas es que si yo tengo un bono de un país, o sea, yo tengo el activo, detrás está quien me lo debe, tiene el pasivo. Sí. Si yo tengo un billete del Banco Central de Uruguay, yo tengo un activo y el pasivo está en los libros del Banco Central. Si aceptamos que el Bitcoin es un activo financiero, sería el primer activo financiero que detrás no tiene ningún pasivo. O sea, yo pienso, me creo que tengo este activo que vale tanto, y sin embargo, financieramente no hay nadie responsable de ese activo. En español es que no tienen respaldo, ¿no? Bueno, de nuevo, el problema también es que las monedas de los bancos centrales, esto que estoy presentando, su respaldo vía la inflación, etcétera, etcétera. De nuevo, no hay que cerrarse, hay que abrir la cabeza, analizar, después cada uno puede adoptar posiciones o sentimientos. Esto es lo que hay hoy, hay que verlo. Si a mí me preguntan el punto más importante para hacer futurología, y ahora sí termino, me parece que lo fundamental acá es el tema de regulación. El día que los países regulen en serio, y ese sería mi temor en todo caso de decir, tengo esta cantidad de dinero en Bitcoin. Sé que va a depender del humor del presidente de la Reserva Federal, de la presidenta del Banco Central Europeo, que un día se pueden juntar y decir, che, llegamos hasta acá. ¿Terminamos con esto? Terminamos. Pumba. El hecho de terminar va a seguir existiendo, pero va a seguir existiendo aún más en el anonimato de lo que puede existir hoy, porque por ley van a decir, muchachos, todo estadounidense o europeo, no le vamos a permitir tener Bitcoin, no hay cuenta en Bitcoin, y todo al estilo de lo que fue la declaración de China hoy, ¿no es cierto? Y toda persona que quiera hacer esto está cometiendo... El tema es si la gente confía. Si la gente confía, más allá que la presidenta del banco diga lo que diga, va a seguir existiendo. De nuevo, vamos a sacarnos el sombrero y decir que desde el año 2009 hasta hoy, el avance que ha tenido el Bitcoin, el tema es que en lo financiero muchas veces es muy difícil ver si ese crecimiento ha sido un crecimiento genuino, vamos a poner entre comillas, porque es algo que funciona bien, o muchas veces, bueno, alguna otra crítica apuntaba a lo que es esto, bueno, sistemas de financiamiento que le llaman Ponzi, porque fue uno que había hecho un gran fraude, que al estilo de esas personas que reciben dinero y la prestan. Con el dinero hacen cosas que no se sabe y le dan un interés muy interesante a la gente. Bueno, ese sistema piramidal se sostiene siempre que la confianza aumente y entre nuevas personas que vayan poniendo la plata. Llega un momento que el que agarró la plata no tiene todo el capital para devolverlo. Pero no importa, mientras haya confianza, el sistema sigue funcionando. El problema es cuando viene la corrida. Alguien de adentro de la oficina le dice, che, corre porque este tipo debe 100 y tiene 50. La crisis de 2008, lo mismo. En el término financiero, en los sistemas financieros, es difícil evaluar todo ese tipo de cosas porque la información tarda en llegar al público, el público no la sabe evaluar. A lo mejor el tipo es solvente y alguien de adentro de la oficina dijo, corran, y el tipo la tenía la plata. Pero el solo hecho de que la gente pensara que no la tenía, le originó la corrida y le volteó el negocio. Y el tipo era sólido. Esto es un tema de confianza. Ni Todo más ni menos, porque yo pongo la plata en el banco y sé que el banco no tiene la plata para resolver. Porque el banco tiene un encargo, pero el banco gira la plata.
Sí, sí, no, el negocio del banco. Bueno, por eso. Entonces, el banco tiene 100 millones trabajando, de los cuales tiene 10 millones. Claro, lo que pasa es que ahí están, ¿no? Una cosa es lo que se llama la solidez y otra cosa es la liquidez. Un banco puede ser sólido, quiere decir que los números económicamente le cierran, pero se quedó sin plata en la caja. Ahora, cuando yo voy a la caja y le digo, quiero mi plata, no está, el banco es tarde para que trate de convencer al resto de que es sólido. Es sólido, pero es ilíquido. Y lo voltearon. Parece que la Reserva Federal. ¿Por qué cayó alguien que es sólido? Y porque cometió un error de liquidez. Ahí sí se justifica que intervenga el Banco Central, le dé los pesos que necesite en el momento y mantenga el negocio. Esas son las cosas complicadas que tiene el sistema financiero, donde se confunde, porque es como tú dijiste, el centro del sistema financiero. Los bancos tienen que tomar plata para prestarla, ese es el negocio. El problema que hay es decir, te la tomo a vos a 3 días, a una semana, o ahí, a caja de ahorro para que vos la saques cuando quieras. Y yo no la presto a 3 días. La tengo que prestar en algún proyecto o la construcción, que son créditos largos. El tema del calce, el plazo. Ahora, esa dicotomía, ¿no? Entre pasivo y activo, ¿no? Si los bancos centrales dicen sí, yo asumo, es como decir yo asumo un pasivo, ¿no? Sí. Entonces ahí digo. Es la trampa que existe. A mí me gusta porque digo, por lo menos prácticamente cierra, pero es la trampa que existe. ¿Cuál es la trampa? Nosotros sabemos que un billete de 1.000 pesos, nosotros podemos ir al Banco Central del Uruguay y decirle, señor del Banco Central del Uruguay, tengo un billete de 1.000 pesos, es un pasivo de usted, yo quiero cobrarlo. Y el cajero del Banco Central va a decir, sí, yo te lo pago, dame los 1.000 pesos. Te doy 2 billetes de 500. Te doy 2 billetes de 500. ¿Correcto? Entonces sabemos que el dinero fiduciario que emiten los estados son deuda, están en los balances, pero que tienen una ventaja. Son deudas que no se pagan nunca y tienen una tasa de interés cero. O sea, son deudas que no pagan interés y que no se redimen nunca. Claro, no quiere decir que al gobierno no le traiga un problema. ¿Cuál es el problema? Y nosotros somos expertos en eso al tener en uso 2 monedas. ¿Qué hacemos cuando nos queremos sacar de arriba el billete de 1.000 pesos? No vamos al Banco Central a pedir que nos cambien. ¿Qué hacemos? Vamos a una casa de cambio y compramos dólares. Entonces al Banco Central el excesivo dinero le revienta por el lado de que el tipo de cambio, las divisas extranjeras se le van a las nubes y nos trae un problema macroeconómico. Y la deuda está en esa moneda. Bueno, estamos cambiando de lugar. ¿Cómo? En ese caso estamos cambiando de lugar. En el lugar de ser Banco Central del Uruguay, la Reserva Federal. Correcto. Estamos cambiando de deudor. Y ahí de nuevo lo que marcaban de la confianza. Y acá no estoy para nada entrando en cuestiones políticas, etcétera, etcétera, porque estamos en monedas libres. ¿Por qué queremos dólares o euros si no queremos pesos argentinos o reales brasileños, en menor medida el peso uruguayo? Y bueno, hay una cuestión de confianza, de tamaño de la economía, etcétera, etcétera. Guste o no guste. Por supuesto que una vez que uno llega a la confianza, tiene los beneficios de la confianza. ¿Cuál es el beneficio que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos? Que puede emitir billetes, muchos. Esos billetes van a todo el mundo y no les provoca inflación a ellos internamente como nos provoca a nosotros. Hablar que esto va a explotar, bueno, siempre uno va a encontrar, son distintas opiniones, pero la realidad hoy es esta. Por lo cual, y de nuevo, acá salgo de opiniones políticas, que esto, el imperio, no van al caso. Es la realidad hoy de analizar las monedas. Le damos libremente a la gente que opte por monedas. Estados Unidos, con los famosos cuantitativos, tiene la virtud de que imprime con la maquinita de papel, pero el mundo le devuelve capital, ¿no? Porque el mundo dolarizado hace que después esos dólares tengan valor, ¿no? Acá en estos países, si imprimieras, la misma cantidad de moneda que lanza Estados Unidos al mundo,
no valdría nada la moneda. No digamos, el peso del Banco Central, por no que una bolita de hacer peso, lo usamos de papel. lo voy a poner usando la frase de nuevo. Entre las monedas del mundo se dio un concurso de belleza. Las que ganaron el concurso de belleza se transformaron en monedas internacionales. Y las que no, monedas locales. Y dentro de las monedas locales, monedas locales buenas y monedas locales malas, como el caso del peso argentino. Y monedas internacionales, ¿cuáles son? El dólar, el euro, el yen y poca cosa más. Entonces, cuando vos sos moneda internacional, quiere decir que no solo te demandan en tu propio país, sino que te demandan en otro lado. Por lo cual eso... El intercambio mundial, o sea, las transacciones mundiales se hicieran a en el peso uruguayo, emitíamos por Estados Unidos. Bueno, Sin tener inflación. primero, la lógica es que, si quieren Japón, me va un poco en contra, pero bueno, normalmente eso se da en economías grandes. El Japón territorialmente es chico, pero es una potencia. Es muy difícil pensar que una economía chica pueda poner una moneda que confíe el mundo. Porque decir, ¿qué voy a tener? Una moneda de un país que... Digo, pero un poco digo, que con la criptomoneda pasa eso que decía de la confianza. ¿Qué es lo que pasa en realidad con empresas también? Porque, o con la creencia del potencial que tenga en convertirse en una moneda que adopte todo el mundo. Entonces, generaría valor. Yo, por un ejemplo, cuando lanzaron Facebook, por ejemplo, a la bolsa, no tenía nada de capital de respaldo físico atrás. Era una idea de que en algún momento iba a generar dinero. Y valía 178 mil millones de dólares contra 95 mil millones que valía la bolsa, con todo su infraestructura y su capital y su... Claro, pero... Era tangibilidad que esas otras empresas tenían. Lo mismo pasa con la criptomoneda. Claro, digo, pero va más allá de eso. Facebook, te guste o no, es un negocio, ofrece un servicio. Entonces vos podés decir, ¿cómo? Hoy uno mira los valores de las empresas. Claro, vos mirás los negocios tradicionales. ¿Qué negocio tradicional? Petrolero. Vos mirás el valor que tiene hoy Exxon. 8 veces menos que Microsoft. Exxon, estoy hablando. ¿Sí? Y mirás así, IBM. Tecnología, pero tecnología, un negocio de los tradicionales. 20, 30 veces menos que lo que vale Microsoft. Pero son negocios, apunta a negocios, a servicios, algo. Bitcoin, el argumento sería que ofrecemos servicio como moneda. Servicio como moneda. Hasta ahora no funciona así, funciona como un activo especulativo, como si fuera una acción de bolsa, una acción de Facebook. Pero Facebook te presenta el balance. Facebook te dice, gano porque vendo publicidad, mañana puedo dejar de ganar y me fundo. Claro, ahora, ese fue el negocio potencial que le hizo valer. Pero cuando recién salió, no vendía publicidad, era algo que justamente era la discusión que había, que no tenía valor, más que los servidores con los que funcionaban. Sí, pero había un servicio detrás. Tenía 1.000 millones de usuarios. O sea, con ese... 1.000 millones de clientes de potencial. Con ese argumento, Bitcoin nunca va a poder cotizar en bolsa aprobado por la Security State Commission porque hay que presentar balances. Me parece que el valor que le dan los que invierten es que piensan que en un día puede, así como tenía 1.000 millones de potenciales usuarios, el Bitcoin tenga 7.000 millones de potenciales clientes, bueno, sí. Claro. Que puedan. Un inversor puede tener dos estrategias. La estrategia primera, analizar el negocio, analizar qué hace Facebook, qué hace IBM, qué hace Microsoft, qué hace General Motors, etcétera, etcétera. Y la otra, que son la mayoría de los inversores de bolsa, vamos a poner entre comillas, que es decir, ¿por qué compras un papel?
Yo te doy un argumento muy simple, porque pienso que mañana vale más. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a ganar. Comprar y vender. Entonces, yo creo que el Bitcoin hoy va más por ese lado. ¿Y por qué lo compro a 42.000? Y porque pienso que mañana vale 50.000 y voy a ganar 8.000 si compro un Bitcoin. Chao, no necesito como inversor otra explicación. Claro, después viene, en algún momento llega el viento sur y viene la realidad y quedás colgado de... Compró a 60 y ahorita 40 no piensa. No, bien, pero vamos a ser justos, que lo compró a 1.000 y él casi lo guardó. Entonces, de nuevo. Y lo de larga venderlo que quiere 40, porque piensa que va a bajar más. Así cerramos. Abrimos la cabeza, seguimos viendo esto. Espero haber aportado algún elemento para la discusión. Las otras monedas, Sí. ¿tienen emisión limitada también? Te dije que hay algunas que tienen un funcionamiento. Hay de todo. No me puse a estudiar ni 8 como para ver. Hay algunas que tienen un sistema diferente, como expliqué, al Bitcoin en cuanto a la lógica, es decir, simplemente lo que yo ofrezco ahí, un servicio de decir es mejor que tener el billetito del dólar acá, comprame a mí, que vos lo que tenés es un dólar. Si funciona bien la red, ahí yo necesitaría regular bien, porque es una especie de dinero convertible. Tecnológicamente creo que hay muchas diferencias con otras, y en ese sentido parecería como que la tecnología del Bitcoin es de lo más sólido, porque todas las demás vinieron después y aparentemente es muy fácil armar una criptomoneda. Lo de China se puede replicar en Europa, en Estados Unidos. A ver, es sorprendente la cantidad de negocios que avanzaron y tuvieron aprobaciones. A ver, PayPal hoy es un negocio importante, una empresa que vale 350 millones de dólares, o sea, está regulado, lavado de activos, están muy molestos con ese tema, y ya trabajan con Bitcoin. O sea que ahí tuvieron un ok regulatorio para que vos podés operar con él. Esa empresa que mencioné, Coinbase, que opera en bolsa, es una plataforma. O sea que, principalmente Estados Unidos dio respuestas positivas como para que todo el tema de las criptomonedas avance. A nivel de Banco Central hay toda una discusión que empezó ya seguramente hace varios años, que ahora se está profundizando, en cuanto la preocupación de ellos es lanzar el dinero digital, pero se ve que ahí hay cuestiones tecnológicas importantes y no poder errarle, ¿no? Porque sí, como decían ahí, la gran proliferación también, por ejemplo, que justamente son anónimos, y pueden tener dentro en todas las transacciones que no hay regulación, no hay nada, o sea, cualquiera puede ir y transformar un dinero salido del lavar activo, transformar dinero salido del negocio turbio, lo que sea, en dinero válido con el cual comprar cualquier cosa que la transforma en lavar. Pero los bancos ya son grandes lavadores de dinero. Mucho más regulado. estamos por Zoom, no compromete a hacer que... Bueno, yo creo que yo hago una promesa. No quiero que pasen 5 años antes de que me inviten a otra charla. Puedo hablar de otros temas numismáticos específicamente, pero podemos tomar algo. Nos juntamos dentro de 5 años y preparo una especie de actualización. Y decir, ¿se acuerda aquello que dijimos? La diapositiva la conservamos, el PowerPoint lo conservamos. En 5 años van a pasar muchas cosas, para un lado o para el otro. ¿Se acuerdan que decíamos esto? ¿Cómo nos equivocamos? La cosa pasa por ahí. 5 años seguro puede ser muy interesante. Así que nos vemos en el 2026 y charlamos.